Pasamos al punto 4 del tema 1, arquitectura de los sistemas, funcionamiento básico. Bueno, ya hemos introducido a lo que digamos es el objetivo del curso, que es conocer el hardware sobre todo y los sistemas informáticos a nivel físico. En este caso lo que vamos a ver es realmente qué estructura interna o qué composición tiene en su, digamos, en su forma de crear estas máquinas, qué bloques o qué unidades o qué elementos fundamentales va a contener. Para ello, en informática hablamos de arquitectura de los sistemas como aquella estructura lógica de funcionamiento del computador, y que gracias a ella pues los ingenieros, la gente que construye ordenadores, pues se encarga de diseñar ese hardware en función de esta arquitectura. La arquitectura es algo lógico, digamos, que no es concreto, sino es algo abstracto que diseñamos sobre el papel, vemos una estructura, vemos una composición que consideramos adecuada para procesar la información. Bueno, pues la arquitectura realmente se fundamenta en la conocida como arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann tiene cerca de 70 o más de 70 años que está, con lo cual el funcionamiento de los ordenadores sigue, vamos, la misma estructura desde que se inventó esta arquitectura, digamos, o que esa composición o esos bloques que va a contener internamente y cómo se van a intercomunicar o qué funciones van a tener, siguen esta arquitectura. Bueno, pues ya digo, se basa en la mayoría de los ordenadores actuales en esta arquitectura que llevan más de 70 años, contiene 3 bloques de funcionamiento esenciales, 3 bloques. Uno que se va a encargar de almacenar los programas y los datos. Este bloque llamamos el bloque de memoria, y ya digo, ahí almacenamos programas y datos. A continuación tendremos un bloque de procesamiento de los programas, que es el que vamos a llamar CPU o unidad central de proceso, Central Processing Unit, que va a ser el procesador, el elemento que llamaremos procesador o microprocesador en el caso de los sistemas microinformáticos. Y por último, el bloque de interacción con otros sistemas externos. Este sería lo que llamamos unidad de entrada-salida, es decir, tenemos la CPU para procesar, tenemos los programas y los datos y nos falta interactuar con cualquier sistema externo, ya sea un teclado, un ratón, una pantalla, una impresora o unidades de almacenamiento, se podrían considerar, aunque a la larga se suelen incluir internamente, o tarjetas gráficas, etc. Bueno, eso sería la unidad de entrada-salida. ¿Cómo se interconectan estos bloques? A través de lo que llamamos buses. Muy bien. Aquí tenéis un esquema del diseño de la arquitectura. Como veis, la unidad central de procesos se comunica con la memoria en dos direcciones, lee y escribe. Y la idea es igual sobre la unidad de entrada-salida y los periféricos. Los periféricos son los elementos externos al ordenador, que periféricos porque están en la periferia, alrededor, pues lo que hablábamos, teclado, ratón, impresoras, etcétera, pantalla. También otros elementos que no tienen por qué ser periféricos, también son internos en el ordenador, se comunican por la unidad de entrada y salida. Aquí he esquematizado un poco lo que es este dibujo, pero bueno, la idea es que la unidad de entrada y salida permite comunicar la unidad central del proceso y la memoria con cualquier otro elemento. Y como funcionamiento, entended que la CPU buscará el programa en la memoria, por ejemplo un procesador de texto, lo ejecutará, lo hará visualizar sobre la pantalla del ordenador, recogerá del teclado la información que escribe el usuario a través de la memoria muchas veces, o a veces directamente a teclado, o a través de disco duro obtendrá la aplicación que la carga en memoria. Bueno, sigue una serie de pasos para ejecutar un programa que está en memoria y a la vez trabajar con datos que va realizando la CPU y va almacenando en memoria. Para comunicarse con la CPU, para que la CPU, entienda los programas,
y puedan mover circuitos, que al final todo esto se va a traducir en unos circuitos y dispositivos electrónicos, se necesita que los programas vayan codificados en un tipo de lenguaje, digamos, o en un tipo de semántica o significado, donde utilizamos una codificación que se llama codificación binaria en vez de la decimal, puesto que, bueno, es muy sencillo la idea. La idea básica es que una máquina, que es un dispositivo eléctrico o electrónico, solo entenderá dos posibles estados que llamamos. Uno es el 0, que es cuando no hay corriente eléctrica, digamos que el interruptor está apagado, y el 1 es cuando pulsamos en el interruptor y circula corriente. Bueno, pues ese es digamos que el funcionamiento básico de cualquier circuito electrónico y cualquier dispositivo del hardware que compone un sistema informático. Muy bien, pues la codificación que traslada este encendido y apagado es la binaria, que se asocia muy bien. La codificación binaria es una codificación donde solo existen dos números, que son el 0 y el 1. Ya digo que el 0 indica que no hay corriente y por tanto no hay activación de hardware, y el 1 lo contrario. Bueno, pues gracias a esta codificación binaria podemos conseguir que la CPU interprete y ejecute una serie de instrucciones compuestas de distintas combinaciones de unos y ceros que le van a decir cada combinación hacer una cosa diferente en el hardware. Desde una combinación le dirá ve esa memoria y lee un dato, otra codificación le dirá, o otra secuencia de unos y ceros le dirá ves al disco duro y carga un programa, o accede a un escáner y recoge lo que escanee el escáner. Bueno, gracias a estos unos y ceros que la CPU sabe leer, la CPU manda señales eléctricas a los circuitos de unos y ceros, y con todo esto se consigue lanzar aplicaciones y procesar la información. Pues eso es el funcionamiento básico de la arquitectura y por tanto de todos los ordenadores. Como hemos dicho, tiene varios bloques y uno de los fundamentales, el bloque es Central Processing Unit, la unidad central de proceso, en inglés, Central Processing Unit, que también se le llama procesador, ¿no? Bueno, pues como tenéis aquí la descripción, es el cerebro del ordenador que interpreta las instrucciones que forman parte de los programas. Esas instrucciones son los unos y ceros que comentaba, y llevar a cabo las operaciones básicas en las que se traducen, es decir, mandar las señales eléctricas para esa instrucción llevarla a cabo. Las instrucciones en el fondo son todavía más sencillo, es decir, esto de mover disco duro, ir a disco duro y tal, no, al final son sencillas suma, resta, multiplicaciones lógicas de verdadero o falso y de movimiento, desplazar bits o bytes entre posiciones. Bueno, son operaciones muy sencillas, pero que internamente, gracias a una lógica combinacional, pues nos va a permitir toda esa interacción con toda la circuitería y llevar a cabo tareas complejas. Bueno, internamente la CPU va a constar de una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y unos registros. Bueno, la unidad de control, veis aquí la estructura interna de la CPU. La unidad de control es esa que lee, interpreta y ejecuta las instrucciones, es esa parte que se va a encargar de leer esas instrucciones que estarán en la memoria y ella la leerá. La unidad aritmético-lógica es la que es capaz de ejecutar las operaciones aritméticas, esas que estábamos hablando, que son operaciones matemáticas, más, menos, multiplicación, división, cambio, u operaciones lógicas como AND, OR, NOT, XOR. Bueno, esto no lo vemos en detalle, pero son operaciones booleanas, que se llaman también operaciones lógicas. Desplazamientos son mover unos y ceros de posición. Bueno, pues esta unidad aritmético-lógica que se simboliza así es la que se encarga de todas las operaciones internas dentro de la CPU. Ya digo, esto que es muy matemático, digamos, en la práctica mueve circuitos y interacciona con el hardware y hace que todo funcione conforme uno desea y que los programas se ejecuten y que todo vaya adelante. Y por último tiene una zona de registros. Es una zona de memoria dentro de la propia CPU donde se almacena información de manera temporal. Es decir, la CPU, en vez de ir a la memoria continuamente, lo carga en sus registros la información y le da ahí para ir más rápida, lo tiene más cerca esos registros.
Son importantes conocer esos registros en el sentido de que una CPU más potente tendrá registros de, como dice aquí actualmente, son de 32 y de 64 bits. A más bits, más potencia. Normalmente la CPU es capaz de hacer más cosas. Bueno, las CPUs actuales, los registros, ya digo que es un tipo de memoria que hay dentro de la CPU, pero es que las actuales todavía llevan otra memoria dentro que se llama caché, la memoria caché. Si veáis especificaciones de microprocesadores hablarán de la memoria caché, que es más pequeña pero más rápida que la memoria principal, la memoria que hablábamos en la arquitectura de von Neumann, y que acelera, permite todavía más acelerar la ejecución de los programas. Los cálculos matemáticos, pues además de tener la ALU, que es la UAL, que llama unidad aritmético-lógica, es la ALU también en inglés, Arithmetical Logical Unit. Suelen tener otra unidad, las CPUs actuales, se llama unidad de coma flotante, que esa sirve para realizar cálculos con números reales o números que digamos que tienen muchos decimales, y lo hace digamos con gran precisión y con gran rapidez. La FPU, unidad de coma, está en inglés Floating Point Unit. Bueno, pues todo eso son componentes internos de la CPU que actualmente tienen todas las CPUs. La memoria es un dispositivo donde se almacena el programa y los datos que la CPU va a leer y ejecutar, y si tiene que almacenar algo en ella, escribir. Vamos a ver, la memoria al final es que la CPU, por su tamaño, no puede tener todos los programas ahí. Entonces, la CPU va a la memoria a leer los programas. Los programas inicialmente están en el disco duro, pero cuando la CPU, cuando activamos un programa, haciendo doble clic en ejecutar el programa, lo que se hace el programa es se pone en memoria. Ese programa se pone en memoria y a partir de ahí la CPU va leyendo de memoria instrucción a instrucción. Aquí tenéis un ejemplo de una instrucción de 8 bits, que serían 8 ceros o unos. Esta combinación, eso sería una instrucción. Y estos son celdas que se llaman bits y están agrupadas en palabras, que dice aquí de 8, 16, 32 o 64 bits. Eso es importante entender que es el bus. Permite a la CPU tener más o menos. Bus era la comunicación, los circuitos que comunican la CPU con la memoria. Entonces, en función de ser de 8, 16, 32, nos permite capturar de la memoria principal más instrucciones más grandes o más pequeñas. Eso también tiene que ver con lo que decía de la potencia de procesamiento de la CPU. Por eso en la CPU internamente tenemos los registros para cargar esas instrucciones y tienen que ir acorde al bus, que sea de 16, 32, 64, para poder cargar instrucciones más complejas. Se le suele llamar palabra a estas instrucciones que se guardan en memoria o a estos trozos que recuperamos de la memoria, y suelen tener direcciones, es decir, esta sería por ejemplo la dirección 0, es decir, en la 0 tengo el 01000011, es decir, en esa posición, que es como decir, imaginaos una calle donde tenemos varias casas, pues la número 1, la casa número 2, la número 3, e internamente hay algo. ¿Qué hay? Pues en la 1 vive Pepe, en la 2 vive María, en la 3 vive Agustín. Ese es el dato, Pepe, María, Agustín. Pero ¿cuál es la dirección? La 1, la 2 y la 3. Bueno, pues esa es la idea de tener direcciones en cada posición o palabra de la memoria. La ventaja de las memorias, una ventaja es que el acceso es aleatorio. Es decir, yo puedo ir saltando de una posición a otra conforme me interesa. La unidad de entrada-salida, que en inglés, cambiamos al siguiente bloque, la unidad de entrada-salida, input-output, IO del inglés, ya digo que se encarga de comunicar la CPU y la memoria con los periféricos, también con discos duros que son internos dentro de la caja donde está el ordenador y otros elementos internos de la caja, pero para simplificar se suele decir con todos los periféricos. Hay unos buses que comunican CPU y memoria, no los he dibujado CPU y memoria, la unidad iba contra los periféricos o hacia los periféricos. Bueno, las unidades de entrada-salida van a tener también dos partes. Una es un controlador, que es al que se conecta el periférico y que suele ser concreto para cada uno y suele venir en el propio periférico. Es un circuito normalmente electrónico que lo que va a hacer es recibe instrucciones de la CPU y manda señales eléctricas al periférico para que active. Por ejemplo, la impresora. La impresora imprime, entonces tiene unos circuitos mecánicos que permiten lanzar tintas sobre
sobre un papel. Bien, pero esos circuitos, bueno, esos componentes mecánicos son que mueven cosas, motores y elementos que permiten mover el inyector de tinta, etcétera, tienen que activarse y se activan con señales eléctricas. ¿Quién manda esa señal eléctrica? El controlador de entrada-salida. ¿Y cómo programas el controlador de entrada-salida? A través de las instrucciones de la CPU que le manda. Esa unidad de entrada-salida es el controlador que recibe instrucciones de la CPU. Bien, y lo hace muchas veces la CPU a través de una interfaz, un punto de acceso, un lugar, por ejemplo, esto lo podéis identificar el USB. El USB que conocemos, conectas una impresora, ese sería la interfaz de acceso a la unidad de entrada-salida, que es el controlador que está dentro de la impresora, y bueno, pues digamos que es un punto intermedio para acceder al controlador, ¿no? Desde los buses de la CPU accedemos a la interfaz, que es el USB, y el controlador se comunica con el ordenador a través de esa interfaz USB. Bueno, pues gestiona la comunicación de CPU y demás. Muy bien, pues esto sería la descripción, yo creo que detallada, de lo que son los distintos bloques funcionales de los sistemas.